Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Quiero hablar acerca de esta expresión de Jesús en los negocios de mi Padre. Vamos a ver los negocios de Dios, cuáles son esos negocios. Y en la Biblia, hermanas y hermanos, encontramos esta porción maravillosa que nos habla de esto. 46, libro de Lucas, capítulo 2. ¿Lo encontró? Leamos juntos, tanto los que estamos aquí presentes como los que están allá en El Salvador, hasta donde llega la señal. Qué bueno es abrir la Biblia juntos, hermanas y hermanos, y delectémonos en la palabra de nuestro Dios. Pidámosle a Dios que abra el entendimiento, que no nos avergoncemos de tener una copia, porque es lo mejor, es el gran tesoro que un cristiano puede tener. Así dice el Señor. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, gracias te doy en esta hermosa ocasión, Señor, por darme este gran privilegio, el más grande, Señor, que un hombre, una criatura finita mortal puede tener. Y el Señor, el privilegio de abrir tu palabra que es perfecta. No hay, Dios, no hay un privilegio más grande que este de poder, Señor, leer tu palabra, escuchar tu palabra. Gracias por esos hombres, Señor, que usaste, que pagaron con su vida para que nosotros pudiéramos tener una copia en nuestro idioma. Su trabajo, Señor, no fue en vano. Ahora te pido, Padre, que honres tu nombre y que podamos, Señor, con humildad, que el orgullo, que la vanagloria, que los resentimientos, Dios, no estorben a la hora de nosotros de escuchar tu palabra. Paraliza, Señor, cualquier idea humana, porque tú eres poderoso, tu palabra es poderosa. Yo lo creo, Señor, y por eso te lo pido. Que traspases nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Y desbarata, Dios, cualquier cosa que esté estorbando. Y haznos libres, Señor, para tu gloria. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. En los negocios de mi Padre. Esa es la expresión de Jesús en el texto que nosotros acabamos de leer. Mis queridos hermanos y hermanas, existen miles de negocios en el mundo. Existen hombres que han alcanzado éxito en los negocios. Hay grandes empresas. Hay grandes fábricas. Hay hombres millonarios. Pero no hay competencia en cuanto al negocio de Dios, en cuanto a su reino. Aquí topó. No hay uno que esté compitiendo. Este es el tope.
Y Jesús lo llama así. Y la palabra que se usa, negocio, es la casa de Dios. Es un sinónimo de su reino. Ese es lo que se usa aquí. No está hablando de ventas de artículos o otra cosa, sino que está hablando acerca de lo más importante, de la empresa más grande, eterna, que Dios ha establecido. Del deleite. Si algo promueve Dios es el gozo, la alegría, la salvación. Y eso es lo que aquí en este templo, es lo que nosotros celebramos hoy, lo que nosotros proponemos a las personas cuando vienen, es lo que tenemos, ese es el producto de nosotros. El producto de nosotros es el amor de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios, ese es lo que tenemos. Y eso es lo que debe de ocupar toda nuestra fuerza, nuestro enfoque. Y esta empresa, hermanas y hermanos, nunca va a quebrar. A mí me impresiona lo que hace Jesús. Y ahí apenas acaba de cumplir 12 años. Los eruditos nos dicen que esto nos manifiesta de que Jesús ya sabía, él ya estaba determinado cuál era el propósito por el cual estaba en la tierra. Que algo que nosotros luchamos. Usted le pregunta a un joven, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Y dicen, todavía no lo he decidido, pero ya está en la universidad. Ese no es Jesús. Jesús de este niño ya, el uso de razón, él ya sabía cuál era el propósito por el cual había llegado. Y nosotros, hermanas y hermanos, tenemos ese ejemplo porque somos de la familia de Dios y debemos de entender cuál es el propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió Dios? Lastimosamente nos pasa como cualquier adolescente que no sabe lo que quiere. Hay muchos cristianos que dicen, yo no sé, fíjese, para qué soy salvo. Bueno, Jesús creo que nos va a enseñar este día a nosotros y va a aclarar, y Él quiere que vivamos de esa manera, que vivamos decididos, que tengamos claro nuestra meta. Y a la misma vez nosotros nos deleitemos, nos gocemos al saber que somos parte del negocio de Dios, somos parte de su reino y es el privilegio más grande que un hombre y una mujer puede tener. Y si ya esto no lo motiva y si esto no es suficiente, ya nada. Como lo acabamos de cantar, en cisterna rota buscaba lo que necesitaba y nunca lo encontré. Esas cisternas rotas son todas las cosas que el hombre puede desarrollar. Hablamos de esos hombres que tienen fama, que tienen el don de cantar, que hacen millones y millones de dólares con su música. Los futbolistas, los que han establecido una empresa como el Amazon o como los que establecieron Facebook, YouTube, todas esas compañías digitales. Esta gente son millonarias. Pero ellos no producen lo que produce el reino de Dios, la alegría. Ellos no tienen alegría, tienen una alegría pasajera, pero este negocio de Dios produce gozo, provee gozo, y este gozo lo da Dios. Hay deleite, y Jesús nos muestra eso. Hermanas y hermanos, como le dije, hay negocios grandes en el mundo, pero nadie puede ni competir, ni tan siquiera ser mencionado a la par del negocio de Dios. ¿De qué se trata el negocio de Dios? Bueno, Lucas 2:49, vamos aquí a la palabra. Dice, entonces Él les dijo, ¿a quiénes? A su madre y a su padre. Jesús, camino de regreso a Nazaret, se había quedado en Jerusalén. Se quedó ahí, y no es que se quedó por rebelde, porque Él es perfecto, no hay pecado, sino que se quedó en la multitud. Pero aquí hay mucho que aprender. En lugar de Él de irse al entretenimiento, irse por ahí a perder el tiempo, Él se fue para el lugar donde debía estar, en el templo. ¿Qué lección es esta para la juventud, para los niños, ¿no? Para todos nosotros también? ¿Dónde deben de estar nuestros hijos? En la casa de Dios. Dice,
¿por qué me buscabais? Esa es la pregunta que hace Jesús. Claro que María sabía, José sabía que Jesús no era engendrado de José, que Jesús no tenía pecado. Ellos sabían que era el Mesías. Y sabía que Jesús, ¿cuántas veces no haber confrontado a María por los malos pensamientos y a José? Porque Jesús podía discernir, podía saber lo que pensaba su mamá, podía saber lo que pensaba su papá. Era obvio. Jesús dice, bueno, ¿cómo no van a saber mis padres? Ya tengo 12 años, yo soy responsable porque ya se cumplía, había celebrado Jesús su fiesta judía, culturalmente, donde ya él había pasado a ser responsable de todas sus acciones y tenía que responderle a la ley de Dios. Y era obvio, pues eso dice, yo dice, sé que ustedes deben de saber si son mis padres que Dios ha usado, que esto es lo mejor, es aquí donde yo debo de estar todo el tiempo, donde se está ministrando lo de Dios, donde se está hablando de mi Padre, donde se está hablando de mi llegada. Y dice, ¿por qué me buscabais? Yo me imagino, ¿no?, que a Jesús no se le escapó los pensamientos, el enojo natural de José, este niño, que por qué este jovencito hizo esto, quién tiene la culpa, ellos, la aflicción, todito. ¿Cree que no sabía Jesús? Claro que sabía. ¿Cómo se le iba a escapar? Si Él es el Dios hecho hombre, Él es el omnisciente Dios, Él sabía absolutamente todo lo que había en el corazón de María y en el corazón de José. Y les hace la gran pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿Cómo me buscabais? Estabas angustiado. Y María le dice, ¿tú sabes que estamos angustiados? Es lo natural de una madre y un padre cuando se pierde un hijo. Y luego Jesús le responde, ¿verdad? Inmediatamente, no espera una respuesta, sino les dice, ¿verdad? Para que no haya duda en ustedes saben, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo para esto nací, para esto vine. Nueva traducción viviente dice Lucas 2:49, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿Ve cómo cambia? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Aquí cambia ya la palabra, ¿no? De negocios a casa. Traducción en lenguaje actual, el mismo texto de Lucas 2:49 dice, pero Jesús le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Ahí lo vamos entendiendo más fácil, ¿no? Ahora ya no hay duda que no está hablando de un negocio de como los que nosotros conocemos. Cualquiera puede decir, negocio, mira. No es la casa de oración. Pero habla así de negocio porque la palabra también quiere decir ocupación, quiere decir trabajo. Habla de aquello que predomina como un quehacer, como un oficio. O sea, yo estoy ahí donde debo de estar, ese es mi compromiso, esa es mi meta. Y el Señor a mí me edificaba y me decía, ¿entiendes lo que dice Jesús? ¿Dónde debes de estar? ¿Entiendes el negocio al que has sido llamado, por el cual fuiste predestinado? ¿Comprendes? ¿Te cae el 20? El gran privilegio que en lugar de cansarte, en lugar de decirle a los hermanos aquí y allá, tenés que venir y decir que es un gozo estar en la casa de Dios y que lo anhelas. Y el Señor me levantaba de alegría. Y yo decía, gracias Jesús, porque tú desde tu niñez nos estás dando lecciones de cómo es que debemos de vivir el cristianismo y dónde debemos de estar. Hermanas y hermanos, de la misma manera Dios nos ha dado a nosotros la ocupación, nos ha puesto en su negocio, y su negocio es que proclamemos su gloria, que llevemos su gloria, su alegría hasta los confines de la tierra. Jesús nos da esta orden en Mateo 28:18, dice, por tanto, ese es un imperativo, es una orden para nosotros, y este mandamiento no debe ser gravoso, esto debe ser una alegría, recibir esta orden. El hombre está cansado, hermanas y hermanos. Solo los cristianos nos deleitamos en trabajar, pero el hombre sin Dios, el trabajo lo ve como una tortura. Ahí va renegando.
No, hay personas que no disfrutan el trabajo, por eso se cansan. La evidencia de que una persona no disfruta el trabajo es que no perdura en un trabajo. Pero una persona que ya pasa de 20, 30 años en una empresa, eso quiere decir, ¿verdad?, que esa persona ha disfrutado, ha echado raíces ahí. Y habla de su carácter, habla de estabilidad. Por eso yo elogio a los hermanos que han pasado más de una década aquí con nosotros, porque habla de que han ido ahí, han venido las buenas y las malas, han venido las enfermedades, las pérdidas materiales, han venido todas las cosas, pero aquí estamos y queremos seguir. ¿Y cuál es la fuente, pastor? El gozo, el gusto, el deseo, la grandeza de la salvación de Cristo, la obra de Cristo. Eso es lo que nos apasiona, no lo que hacemos, no hacemos todo lo que hacemos por obligación. El día que comencemos a hacer algo porque es un deber, ese día ya fracasamos, nos cansamos porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Pero si seguimos haciéndolo para la gloria de Dios, que esa es nuestra visión como iglesia local, vivir para la gloria de Dios, hacer discípulos para el reino de Dios, no hacer discípulos para el hombre, sino para el reino de Dios. Ese trabajo arduo se logra hacer con el gozo, con alegría, como lo hace Jesús. Ahí está el secreto para envejecer, deleitándonos, para no cansarnos, como lo hizo Jesús. Él un deleite, un gozo estar en la casa de su Padre. Y lo ve como un negocio, como lo más importante, la empresa más importante, la casa de Dios en el mundo. Donde quiera que haya un grupo de personas alabando a Dios. Eso es lo que tiene más peso, lo que tiene más valor. Yo le llamo el gran tesoro, que muchas veces no lo hemos descubierto. Oh, hermanas y hermanos, esto es maravilloso. Jesús nos ha comandado, nos ha dado este trabajo a nosotros de llevar vida a los muertos. La vocación de doctor es bonita y los doctores hacen una promesa de salvar vidas. Pero la vocación de ser cristiano es superior a todas las vocaciones que existen en el mundo. No hay una vocación mejor que ser cristiano, porque somos portadores de vida, llevamos vida a los muertos, le llevamos alegría a los tristes, le llevamos libertad a los oprimidos, le llevamos esperanza, porque nosotros somos los agentes del reino de Dios que vamos. Y Jesús dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, Jesús dice: yo voy a estar haciendo toda esa obra en ustedes. Ustedes solo vayan. Y no estén inventando, solo díganme cómo se hace y yo lo voy a hacer. Ahí está el secreto, hermanas y hermanos. El mejor trabajo en el mundo es proclamar la gloria de Dios. El mejor trabajo es servirle a Dios en el mundo. Ese es el mejor trabajo, si lo vamos a ver como un trabajo. Y al final no es trabajo. Cuando yo voy a algunos lugares, yo siempre soy metido y le pregunto: ¿te gusta tu trabajo? Sutilmente. Al otro día estaba en un Eurosharp, un enderezado de pintura, y aparece el muchacho ahí, y le digo yo: ¿te gusta pintar, enderezar los automóviles? Y me dijo: es un gozo, es una alegría cada vez que viene un carro todo desbaratado. Es un reto para nosotros que ya lo vamos a dejar como nuevo. Vamos a quitar todas esas latas y vamos a... Y me dice todavía, y no cristiano: y el día que yo no me alegre por mi trabajo, ese día soy el hombre más triste, más desdichado, y ya no voy a poder trabajar. Todo me va a salir mal. Bárbaro, le dije yo. Tú deberías de estar en el templo con esa actitud. ¿No cristiano? Ayer me encontré con un individuo y Dios me estaba confirmando, ¿verdad?, cómo debo de vivir mi vida, cómo debo de servirle. El hombre si llega y le digo: ¿cómo está, don fulano? Y me dice: feliz, gozoso, porque Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha dado la vida, y Dios aquí, Dios allá. Y de repente yo le digo: ¿usted es cristiano? Por la misericordia de Dios. Ah, qué bueno. Y luego comienza una conversación y aquel individuo me dice: no me lo está preguntando, pero se lo tengo que decir. Desde hace 8 años que conocí a mi Jesús, soy el hombre más feliz
más feliz y he tenido miles de problemas. He perdido cosas que importantes, pero no han podido quitarme esta felicidad. Y me quedé yo sorprendido. Y luego me dice, y si hay alguna persona que dice que es cristiana y me dice a mí que no es alegre, que no tiene gozo por lo que Cristo ha hecho en su vida, apaguemos las luces y le digo inmediatamente que se acabó todo, que ese individuo no es cristiano. Y yo, me está evangelizando, dije yo. Gracias, Señor, porque tú por donde quieras tú hablas. Habla yo en el volante, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese hombre tenía razón. Él dice que, y yo probé muchos placeres, me dice. Tantas cosas no anduve probando en el mundo, pero nada me dio este gozo, esta alegría. Y yo le digo, eso es lo que todo cristiano tiene. De eso se trata la salvación. Ese hombre me enseñó que cuando usted lee la Biblia y aprende la Biblia, y con humildad, como él decía, usted comienza a creerla y a someterse, usted comienza a percibir de qué se trata el reino de Dios. No, este no es el reino de tristeza, este no es el reino de los oprimidos, este es el reino de los liberados por Jesús, de los libres para adorarle. Este es el reino de los vivos que le adoran en espíritu y en verdad. Pero muchas veces, hermanas y hermanos, nosotros vivimos como si no conociéramos a Cristo, agobiados, y Jesús nos da esa gran lección. Jesús nos dice que dónde debemos de estar ocupados, lo que debe de predominar para que todo lo demás quede en segundo plano. Pero aquí es donde está la gran lucha de nosotros. Jesús nos dice que Él estaba en el templo, se perdió 3 días, pero Él no estuvo ahí ambulante, Él estuvo en la casa del Padre, delectándose, escuchando y preguntando. Dice Lucas 2:46, iban sus padres, dice, todos los años. Del 41 en adelante vamos a leer Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Ve, hay fiestas. Dios estableció fiestas en el pueblo para que el pueblo se alegrara. Y toda esa fiesta está enfocada en la venida del Mesías. Es que la Pascua tiene que ver con el cordero sacrificado, pero es motivo de alegría, porque los judíos recibían perdón, quedaban libres. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. Era para estar sin corazón, triste, era para estar deprimido. Imagínense 3 días sin saber de un hijo. Pero el hijo está ¿dónde? En los negocios de su padre, en el mejor lugar. Pero ¿cómo es que no se les encendió el foco a María y José? ¿Dónde más iban a poder encontrar a Jesús? No percibieron que era el Mesías, que ya hasta el nombre que le habían puesto el Salvador, no lo captaron. Aquí hay algo, hermano, miren, los problemas te pueden agobiar de tal manera que te olvidas de la grandeza de Dios, te olvidas de lo más importante. Y este es el problema de todos nosotros. El trabajo te agobia de tal manera que ya no dependes del que te dio el trabajo, sino que ya dependes del trabajo. Y este es el problema para todos nosotros. La fuente de donde viene la vida, del que nos creó, el que nos dio el trabajo, el que nos ha dado todo. Jesús dijo estas palabras: ¿acaso no es la vida más importante que la vestimenta y la comida? ¿Y por qué, dijo Jesús, estás afanado por la comida, la bebida, la vestimenta? Y tu vida en ese afán la destruyes porque te enfermas. Estás preocupado por cosas triviales, preocupado por cosas que se dañan. Y de lo que depende de esas cosas no cuidas tu vida, la destruyes.
Las cargas, trabajan más de lo que debes de cargar. Aquí en Estados Unidos, el gobierno tiene un poco de sabiduría de Dios que estableció que los ciudadanos es saludable que trabajen 40 horas. Y 40 horas es suficiente para que puedan pagar sus mortgages, sus cuentas, su comida, todo. 40 horas. Y ese es un gobierno sabio. Porque los que establecieron este sistema de gobernar eran hombres temerosos de Dios. Y sacaron todo eso, se dieron cuenta, no es saludable trabajar 90, 80 horas toda la semana, es un ataque a la salud, porque el hombre entre más trabaja se sobrecarga. Usted vea los automóviles, recargue un automóvil, póngale más de lo que debe de poner, usted ve cómo lo va a colapsar, cómo lo va a dañar. Ahí dice cuántas toneladas tiene que ponerle a esa troca o a ese camión. Y si le ponen más de lo que dice ahí, lo va a dañar. Pero el hombre, todos nosotros nos olvidamos, ni leemos el manual. Y vamos y le metemos un montón de roca, arena. Y de repente, ¡brum!, está dañado todo. Esa metáfora, esa analogía es para que usted vea. Así es la vida cuando yo trabajo más y más. No es que estoy arreglando los problemas, los estoy empeorando porque me estoy atacando, me estoy cargando. Tenemos que descansar. Pero usted no quiere descansar porque usted quiere resolver los problemas. Esa es la gran lucha que tenemos, hermanas y hermanos, en este mundo. Este mundo está cargado, así está el mundo. Y Cristo nos dice, descansen, hombre, trabajen, sí, hay que trabajar y tenemos el compromiso, pero disfruten la vida, no se olviden de vivir, disfrútenme a mí, mírenme a mí. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. 3 días. Y nosotros que apenas 1 hora y nos aburrimos, miren, 3 días y no se cansó. Ahí estaba, era un deleite con los doctores de la ley, delectándose en la palabra de Dios. Y usted, hermana, y a mí, a todos nosotros, ¿cómo nos cuesta venir al templo donde se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde su palabra? Yo a veces pienso que tenemos problemas, y digo, yo creo que tenemos problemas con la palabra del Señor, porque como que estamos en oposición, como que no es un deleite, es la palabra. La palabra debe de arrastrarme a mí porque es la porción espiritual, la comida que yo necesito. Y lo decía el pastor Luis el viernes, y hay hermanos que a veces cuando uno le pregunta, hermano, congregas, hermano, ellos quieren detenerlo a usted y dicen, no, hermano, yo escucho mucha prédica. Si usted supiera, hermano, que yo aquí, mire estos audífonos, hermano, son pura prédica. Yo escucho a Charles Spurgeon, yo escucho a John MacArthur, yo escucho a Miguel Núñez, yo escucho a Steven Losser, yo escucho, hermano, mire, yo estoy saturado por los pornos, mire, casi me sale la palabra. Pero luego miramos que no hay pasión. Si escuchamos tanto la palabra de Dios, ¿cómo es posible que no me va a motivar a adorar a Dios? ¿Cómo es posible que no me va a reempujar a venir a la congregación? Es imposible. No estoy captando la palabra, no la estoy escuchando la palabra. Es un ruido, es un entretenimiento nada más que está ahí. Porque necesito un ruido para yo estar haciendo mi trabajo, pero si le pusiera atención, por eso la Biblia dice, oíd, escuchad, miradme, dice Dios. Porque Él dice, miradme, porque nosotros somos distraídos. Hermanas y hermanos, cuando nosotros comencemos a gustar de la palabra de Dios, cuando comencemos a disfrutarla, así como el salmista dice que es dulce a mi paladar, más dulce que la miel tu palabra, he guardado tu palabra, los dichos de tu boca para no pecar. Hay una alabanza, la más grande, el capítulo más grande en honor a la palabra de Dios, el capítulo 119 de los Salmos. ¿Por qué el salmista escribió esa gran alabanza? Porque hay un deleite en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la que trae todo eso a nuestra vida. Y si no pasa nada, no hay nada, no estoy escuchando la palabra. La palabra no penetra. Jesús escuchó la palabra, estaba deleitándose en el templo con la palabra. Y ahí lo dice el texto, versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Oh Dios, la palabra
hecha carne, escuchando la palabra, oyéndoles y preguntándoles. Este es un gesto de humildad, de grandeza de Jesús. Como el gran maestro infinito, eterno, el que lo sabe todo, tuvo la gentileza de sentarse en una banca. Y aquellos hombres con todos sus defectos, con todas sus dificultades, interpretando el texto, rebuscándose para decir lo que Dios decía, y todavía se quedaban a media. Ahí estaba la palabra hecha carne, sentado ahí, y a nosotros ¿cómo nos cuesta? Ve el orgullo, hermano, cómo nos estorba, porque lo único que nos puede estorbar no escuchar la palabra es el orgullo. Ay, me deleita venir a escuchar a los hermanos cuando predican. Me da tristeza cuando los hermanos dicen, pastor, ya no quiero predicar. Me lastiman. Me lastiman porque digo, ¿por qué? Si este trabajo no se hace con nuestra fuerza, lo único que tenemos que decir, me cuesta orar, Señor, que no puedo. ¿Crees que me puedes echar la mano? Da la palabra. Y me deleito ahí cuando vengo a escuchar al pastor Luis los viernes. El Señor me ministra. Y yo digo, oh Dios mío. Y el Señor me confrontaba. Mira al más grande, mira a Jesús. Mira el gesto de humildad. Sentado ahí 3 días. Allí en el templo. 3 días estuvo. Y luego dice el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ve, el tono, ¿verdad? Esa pregunta suena como si lo quisieran culpar, como que dice, ¿fue intencional lo que hiciste? Y cualquier madre que está, digamos, desbaratada, ha estado especulando un montón de cosas. Jesús guarda el corazón de María y le dice, bueno, yo no, mi comportamiento no tiene nada que ver con rebeldía. Ustedes saben que yo soy el hijo de mi padre y que yo soy el Mesías. Se deben de entender eso y debían de haber sabido que yo ¿dónde más iba a estar? ¿Dónde más? ¿Por qué perdieron el tiempo ustedes 3 días caminando, buscando y preguntando? Directamente se hubieran venido al templo. Entonces Él los confrontó con la duda de ellos. Dice, bueno, ustedes dudan de mí, que yo no soy el Mesías, porque me quieren como insinuar algo que yo me quedé a propósito y quise afligirlo, esto no, esto sucedió con un propósito, inclusive para la gloria de Dios. Porque aquí le dicen, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Le añade, ¿no? La razón por la cual, lo que causó Jesús. Pero vea la respuesta de Jesús. Conocía el corazón angustiado de su madre. También el de enojo, porque había enojo. ¿Usted cree que después de 3 días usted se le pierde su hija a su hijo y no tiene usted nada, angustia? ¿Usted cree que esas noches usted va a poder dormir? No duerme, usted es angustiado corriendo de un lado a otro. Si usted ha perdido una vez un hijo o una hija, va a entender, va a decir, tiene razón. Esa angustia que se vive no es algo sencillo. Uno siente que le han sacado el corazón. Uno siente que anda en el aire corriendo. Porque uno dice, ¿cómo fue tan irresponsable que yo me haya descuidado? Si este niño no puede discernir, ¿cómo es que lo deje? No es él el culpable, no es él el culpable, soy yo. Porque yo soy el mayor, yo soy el que debo de andarlo de la mano. Entonces había un montón de emociones aquí en la mente de María y de José. Entonces Jesús apacigua todo eso y les dice lo siguiente. ¿Por qué me buscabais? Es la pregunta, ¿por qué me buscabais? Fíjese, hermano, aquí también a usted le puede hacer la pregunta y a mí, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué estamos aquí este día? Porque todos nosotros podíamos decir que venimos a buscar a Jesús. Lo venimos a buscar por tradición.
porque ya es algo normal, ya estamos acostumbrando realmente porque lo amamos, porque lo extrañamos, porque no podemos vivir sin Él, porque estuvimos llorando del lunes a sábado, todos esos 6 días, pasamos llorando porque no pudimos venir el martes y el viernes, estuvimos llorando amargamente de tristeza porque no pudimos venir a dar una alabanza. Estábamos tan tristes porque nuestro amor es tan grande por Jesús que no podemos vivir sin Él. No, aquí había otra cosa, había angustia, pero había enojo también, y normal. No es que había pecado en María y en José, era normal su angustia. Luego dice, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me buscabais? Y luego, ahí mismo, antes de una respuesta, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos. Ve aquí la obediencia de Jesús, hermanos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se aclaró el malentendido. Jesús dice, para esto vine. Ya es mejor que vayan entendiendo que esto es lo que me va a dominar a mí. Aquí para allá, yo voy a hacer lo que debo de hacer. Si me van a poner a limpiar la casa, yo la limpio. Si quieren que barra, yo barro. Pero nada, no me manden el domingo a hacer un mandado, ni tampoco el día o el momento que yo tengo que estar con mi padre, porque eso es lo que predomina en mí. Eso es lo que tiene valor. Lo demás, lo terrenal, la gloria de los hombres, eso es basura. Yo no quiero esa gloria, lo dijo Jesús. Eso es lo que busca todo el hombre, busca reconocimiento, busca bienestar, quiere la atención por las cosas materiales. Eso yo no necesito nada de eso, yo soy el dueño de todo. Yo vine a enseñarle al hombre un ejemplo de cómo deben de vivir, despojado de toda cosa insignificante y apegado a lo más grande, a disfrutar a Dios. Yo vine para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Ese es el modelo de Jesús. Pero nosotros lo tenemos, lo estudiamos, y cómo nosotros, aquellas cosas triviales, nos hacen perder el tiempo. Termino. ¿Qué nos enseña Jesús con estos 3 días en el templo? Bueno, número 1, que servir a Dios es un privilegio, es un regalo. Salmo 100, versículo 1 y 2 dice, cantad alegres a Dios. Mira el llamado que hace Dios a toda la humanidad, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y mire lo que dice, serví a Jehová como con alegría, vení ante su presencia con regocijo. No podemos venir con esa actitud mezquina de ver de así, ya estuvo, ya. Eso es horrible, espantoso. ¿Cómo el Dios que lo da todo puede Él aceptar algo así? Como dijo San Agustín de Hipona, hablando acerca del deleite de que debemos de tener en Dios, él dijo, si un hombre le compra una prenda a una mujer, un anillo de oro, y vale mucho dinero, y aquella mujer lo recibe alegre, y luego el anillo, la prenda, la mujer comienza a amar aquella prenda más que a su prometido, el que se regaló esa prenda, de tal manera que ella ama tanto a su prenda que ya no le hace caso a su prometido. ¿Qué diría el prometido? Diría, qué bajeza, ¿no?, de mi prometida. ¿Cómo es posible que una joya la haya cambiado así? Es el colmo. Lo mismo pasa con nosotros. Le pedimos un carro, nos da el carro Dios, pero ya el automóvil es más importante que Dios. Le pedimos una casa a Dios y nos da la casa. Y después la casa se impone y ya el que nos dio la casa queda como en tercer plano allá. Qué ridículo es todo eso. Le pedimos ropa, le pedimos zapatos y todo esto es más importante que Él. Esa es nuestra condición. ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido. El día que nosotros miremos la grandeza de nuestro Dios, oh, hermanas y hermanos, vamos a vivir gozosos, alegres
y vamos a vivir como aquel hombre que andaba buscando tesoros y encontró un tesoro en un campo. Dice Mateo 13:46 en adelante. Encontró aquel tesoro, fue y vendió. Incluso él dijo: aquí está mi automóvil que vale $200,000. No vale nada porque he encontrado algo que supera esto. Aquí está mi casa, inclusive aquí está mi miserable vida. La vendo por comprar ese tesoro, porque eso sí vale. Dice Jesús que el hombre y la mujer, cuando descubre lo que es la salvación, su obra, de tal manera ve la salvación y a Dios, que todo lo demás no tiene sentido, ni su vida tiene sentido, porque él ve que es un gran tesoro incalculable, que vale la pena sacrificar cualquier tontería, cualquier basura que nos ha tenido atrapados, porque este es el tesoro eterno, hermanas y hermanos, que tiene un valor incalculable. El día que nosotros descubramos que el reino de Dios es ese gran tesoro, que Jesús es la perla de gran precio, y que la salvación es lo más grande, pero lo más grande que un hombre puede recibir, nuestras vidas serán diferentes y vamos a disfrutar a Dios y vamos a vivir alegres, con problemas. No van a estar, los problemas no van a estar ajenos, no van a estar aparte, con problemas. Pero los problemas, las dificultades no van a quitarnos el gozo del Señor, porque es un gozo eterno, lo creemos. Damos un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a amar, a estar en tu casa como Jesús nos muestra. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.